Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, te hemos manifestado esa fe. Creo firmemente que estás aquí. San José María nos enseñó esa oración para ayudarnos a comenzar en el rato de oración. Y le pedimos también ayuda al propio San José María para que nos ayude a hablar contigo. Millones de personas acuden a la intercesión de nuestro Padre en todo el mundo. A lo largo de su vida, nuestro Padre hizo todo lo posible para pasar inadvertido. Su norma de conducta nos lo resumía con pocas palabras. Lo decía en una carta del año 75, ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Pocos meses antes de su marcha al cielo, decía estas palabras que resumían su deseo de siempre. Pasar oculto, no ser el centro de atención. Pero claro, la santidad no puede dejar de manifestarse, porque, como decía el beato Álvaro del Portillo, no se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Y añadía, y Dios ahora parece empeñado en que muchísimas almas encuentren esta luz. ¿Cuántas noticias nos llegan? Y son solamente una pequeña parte de lo que ocurre en la realidad. De personas que se quedan removidas al conocer detalles de la vida santa de nuestro fundador, que confían en su patrocinio, que comunican las luces recibidas por su intercesión, los favores que han obtenido, las mociones sobrenaturales. Es todo un plebiscito que documenta su santidad. Bueno, el otro día comentaba yo cuando empecé a no querer tomar fresas, y menos fresas con nata, para esa primera tertulia con don Álvaro, recién elegido, entonces todavía no era prelado, sino en la cabeza del Opus Dei, aquí en Madrid. Pero claro, lo que era muy sorprendente eran esas tertulias primeras de don Álvaro, y él después lo comentó en una tertulia, dijo, dicen que voy, sí, porque iba narrando, hablando, pero iba contando anécdotas de nuestro padre, si iba por una rama, cerraba, volvía al tronco, cogía otra, pues claro, porque es que le venían a borbotones ideas y anécdotas de la vida de esa persona con la que había vivido tantos años, desde la Guerra Civil Española hasta el 75. Bueno, es lógico que él contara tantas cosas, ¿no? Primero porque estaría muy emocionado por el sucederse de ese año 75. Yo recuerdo que yo venía de una convivencia con chavales en la Sierra de Málaga. De hecho hicimos un recorrido por ese caminito del Rey, que ahora es muy fácil de usar, pero entonces era un poco peligroso, por no decir demasiado. Pero bueno, veníamos de allí, bajamos al tren en la estación de Málaga y fueron algunos padres a recoger a los chavales que venían conmigo de la convivencia. Y uno me dijo,
ha sido elegido don Álvaro. Y yo le dije, claro, ¿a quién van a elegir si no? A don Álvaro. Esto era septiembre del 75, pues claro. Pero bueno, don Álvaro siempre hablaba de nuestro padre. Nuestro padre quería pasar a oculto. Era evidente la fama de santidad de nuestro padre, desde el momento de su fallecimiento y aún en vida. En estos años en los que hemos cumplido fielmente todas las normas de la Iglesia sobre la devoción privada a los siervos de Dios, pues esa fama de santidad no ha hecho más que crecer por todo el mundo. Y millones de personas recurren confiadamente a su intercesión. Cuando yo llegué a Santiago de Compostela, desde Vigo, pues ya había sido beatificado después San José María. Pero recuerdo que había un sacerdote que había estado mucho tiempo en Perú, que venía muy cansadito de Perú, de hecho, murió de un infarto, haciendo una de las cosas que más le descansaban, como le había hecho mucho en Perú, subiendo a 5.000 metros a caballo o a lomos de animal, pues murió montando a caballo, no haciendo ninguna locura, sino que le dio un infarto. Y este hombre se pasaba muchísimas horas en la catedral, confesando, muchísimas horas. Y siempre me llegaba al centro de sacerdote, donde estaba yo de director, y me decía, oye, necesito más estampas de nuestro padre. Bueno, pues nada, más estampas. Y se la daba en distintos idiomas, porque claro, estaba en la catedral. Y lo que yo no sé cómo confesaba en distintos idiomas, porque él sabía gallego, español y poco más. Pero se las apañaba para repartir estampas en muchos idiomas. Ya digo, yo iba pidiendo constantemente más estampas y más estampas y más estampas, porque este sacerdote, bueno, después llegó el 2002 con la canonización de San José María. Él pudo ir si no recuerdo mal, a Roma a la canonización y se encontró con muchos peruanos que venían de Perú también para la canonización. Bueno, pues sí, se fue extendiendo la fama de santidad. Y cuando él estaba en la tierra, pues su corazón sacerdotal era sensible a las necesidades de las almas. Con mayor motivo, pues manifiesta en el cielo lo que decía en una carta del año 59, ese deseo magnánimo de poner todo el empeño para que se activen las energías agarrotadas y entumecidas de los hombres en servicio de Dios, haciendo propio aquel clamor del Señor, miserior superturban, teniendo cariño a la muchedumbre. Fíjate cómo traduce esas palabras que hemos citado en la meditación anterior, de tener compasión por la muchedumbre. Pues San José María la traduce a un castellano libre que dice, teniendo cariño a la muchedumbre. Y eso es lo que San José María procuraba poner en todo su actuar, cariño a las almas, fuesen las que fuesen. Y se podía reunir con príncipes, como se reunió con príncipes, podía reunirse con personas de fama mundial en su mundo, digamos, en especialidad, como Víctor Frank, por ejemplo, o personas de otros niveles, o también se podía reunir pues con los padres de una numeraria auxiliar en México, y estaba con ellos pues intentando hablar, porque claro, también estos no sabían mucho castellano, estaba el conciliario para ayudar a traducir, pero pues ponían mucho cariño en todo. Por eso nosotros, en los medios que ponemos en la labor apostólica de amistad y confidencia, procuramos dar a conocer la vida santa. Y el otro día le dije a un chaval que estaba hablando conmigo, bueno, acuérdate de pedir, y además por este tema que te estoy diciendo, a San José María, ¿tienes alguna estampa? Y me dijo, sí. Entonces sacó la cartera y me dijo, uy, ya está rota. Y digo, bueno, pues toma, aquí tienes otra. Es un poquito más grande que la que tenías, pero mejor, porque ya con tu edad necesitas vista cansada, ¿no? Pues, no, tiene 30 años el chaval. Pues sí, pues una estampa
una hoja informativa, pues tantos medios, como decía don Álvaro, que resultan absolutamente desproporcionados porque los frutos que se consiguen son sobrenaturales. Es Dios solamente quien puede producir este incremento. Pues le pedimos al Señor que sigamos queriendo a nuestro fundador, esa persona que nos ha traído aquí y esa persona que nos ha ido acompañando en tantos momentos de nuestra vida, bueno, pues porque Él ha ido abriendo camino en la vocación al Opus Dei. Todo es efecto de la voluntad de Dios, pero si nosotros le facilitamos que las personas conozcan también la vida santa de San José María, que conozcan pues los favores que Dios sigue concediendo, porque aunque ya sea santo, no quiere decir que no siga consiguiendo favores. Pues facilitarle, ayudarle para que sigan acudiendo o acudan a su intercesión, para que se digne glorificar, pues lo importante es dar gloria a Dios. El Señor cuenta con nuestra colaboración para extender aún más esa devoción a San José María. Todo lo que hagamos en este sentido es una manifestación de afecto filial y además un eficaz servicio a la Iglesia. Yo recuerdo que cuando estaba, ya digo, en Málaga, año 75, pues empezaron a llegar las primeras tertulias. Recuerdo un armatoste, en una convivencia agregados jovencitos, un armatoste para poner las primeras VHS, ¿no? O beta, yo creo que eran VHS. Pues para ponerlo en la televisión. Pero cuando llegaron las primeras películas en 16 milímetros, entonces con gran ilusión invitábamos pues a los chavales de San Rafael, sino también a los padres. Me acuerdo algunos momentos de allí en el centro, poníamos la película, y padres de chavales que venían por el centro, por el club Sargo, pues venían a ver y todos se quedaban, son muy sorprendidos. En primer lugar, de cómo nuestro padre hablaba para todo el mundo y estaba cerca de todo el mundo, aunque la tertulia fuese en Brasil o en Argentina. Bueno, pues es lógico que sigamos también facilitándole a las personas, no demos nada por hecho, porque bueno, a nosotros lo hemos visto muchas veces, pero la gente que viene después, pues no lo ha visto, ¿no? No lo ha visto y no le conoce. Y no han visto a lo mejor una película. Es que tienen todo en YouTube, bueno, no te creas. Y después que no, a lo mejor no saben encontrarlo. No saben encontrarlo. Entonces, yo recuerdo que cuando fui, hace ya unos años, a cambiar de móvil, como aquello se hacía un poquito lento, porque había que actualizar, no sé qué, tal. Y yo además tenía un funeral a una hora concreta y me estaba poniendo muy nervioso, porque veía que sin el móvil no podía llegar a ese sitio, porque no sabía cómo llegar en coche. Entonces, y menos de noche, pues me estaba poniendo muy nervioso, pero claro. Entonces la persona, la chica que me atendía, bueno, entonces en un momento dado le dije, oye, pues, fíjate tú que yo llevo con los Apple desde el año, el segundo Mac, que era así macizo, ¿te acuerdas? El segundo Mac, el Mac 2. Entonces la chica me miró y me dijo, yo no había nacido en esas fechas. Digo, ay, perdón. Claro, estaba hablando del año 84, entonces la pobre mujer todavía no había nacido. Pues claro, pues eso te puede pasar con la gente. Digo, oye, pero tú has visto alguna... Pues no he visto ninguna. No conozco la vida de San José María, no he leído ningún libro, no he leído ninguna biografía, no he visto ninguna película. Sí, he visto por aquí que hay algunas estampas, pero son no sé, del matrimonio, Alvira, pero no he visto ninguna San José María, porque como siempre son las que desaparecen, pues somos nosotros un poco culpables del tema, ¿no?
Tenemos que facilitar a las personas que conozcan, que acudan. Es lógico que nosotros nos alegráramos muchísimo con la canonización de nuestro padre. Porque los buenos hijos se alegran con su padre. Como dice la Escritura, el que teme al Señor honra a su padre y sirve como señores a los que le engendraron. De obra y de palabra honra a tu padre para que venga sobre ti la bendición. Libro del Eclesiástico. Pues sí, acude, de Eclesiastés mejor. Acude a la intercesión de nuestro Padre, ayuda a las personas a que conozcan más a San José María. Se trata de honrar a quien nos ha engendrado la vocación a la obra, con tanto amor y sacrificio. Es una manifestación, decía don Álvaro, de amor filial que a nadie puede extrañar. Y si a alguien le extraña, pues ya esto lo digo yo, no lo dice nadie. Lo digo yo, es que se ve que no tiene cariño a su padre, con lo cual si no honra a su padre, pues comprendo que no entienda que nosotros honremos a nuestro padre, ¿no? Nuestro padre, aunque sea y seguirá siendo siempre entrañablemente nuestro, ya no nos pertenece. Decía don Álvaro en la carta del 24 de septiembre de 78, al poco día de ser elegido sucesor de San José María. Ya no nos pertenece, como diría, en exclusiva. Pertenece a la Iglesia Universal. De una parte porque todo santo y la santidad de su fundador, pues él dice todavía no ha sido oficialmente reconocida. Es bien común de los cristianos todos. De otra, porque nuestro Padre fue el instrumento elegido por Dios para recordar esa verdad vieja como el Evangelio y como el Evangelio nueva, de la llamada a la plenitud de la vida cristiana en el ejercicio de la profesión, de la propia profesión u oficio sin cambiar de estado. Y Señor, tenemos que reconocer que todavía sigue siendo algo nuevo, que no se entiende que un laico, casado, viudo o célibe, en medio del mundo, con su trabajo profesional, desarrollándolo como cualquier compañero de trabajo, puede alcanzar la santidad, pero santidad de primera categoría, no se entiende. Se sigue sin entender. Lo digo, hombre, cuando el Opus Dei fue erigido en prelatura personal, al poco tiempo yo llegué a España, fui ordenado sacerdote y empecé a moverme en el mundo, digamos, tratando a los sacerdotes diocesanos de alrededor, claro. Claro, con la prelatura ellos lo entendían. ¿Quién era yo? Que no era un extraterrestre. Bueno, lo entendían bien. Y eso ha pasado pues desde el año 82 hasta nuestros días. ¿Y te entienden? Pero después ves que algunos de ellos, y sobre todos, si son religiosos, pero algunos, también sin ser religiosos, no entienden quién es el laico. Solo entienden el que me ayuda a arreglar las cosas de la iglesia, el que me hace las lecturas, el que me cambia las velas, el que me... Perdóname, que es así, el que lleva la contabilidad de la parroquia, o el que tiene la pastoral familiar, pero en cambio el que está allí escondido ya. Esta mañana he visto cómo un sacerdote se queda sorprendido. Ya a esta señora la conocía porque el domingo pasado estuvo en la parroquia, no en el puente. Y entonces vino allí a la sacristía para pedir una cosa, se la pasé, eran unos pañuelos para limpiar el banco, que no sé qué cosa. Total, que ya se presentaron todos los niños que tiene. Entonces, hoy en el puente estaba con otro sacerdote que no les conocía, y el niño que ya me conocía, uno de ellos, ya vino a saludarme, y entonces pues vino después la madre a explicar, dijo, es que se acostumbra ya a venir a la sacristía a saludarle y tal, no te pasa nada. Entonces le dijo el otro sacerdote, pero ¿cuántos niños tienes? Y dice, y apareció otro más. Y dice, no, tengo más. 4, no, tengo 5. Entonces aparecieron incluso la pequeñita Claudia, que le llamo Ciruelita porque
tengo una sobrina nieta que se llama Claudia y todo el mundo la llama la ciruelita, porque eran ciruelas Claudias, ¿no? Pero la niña se acordaba y la madre me dijo, se lo contó a su abuela en cuando llegó a casa, que usted la llama la ciruelita. Pues el sacerdote se quedó sorprendido. Una madre de familia que venía a misa con sus 5 hijos y no era... ¿Entienden? Y no era de la obra, además tampoco. Pues no entienden, les cuesta entenderlo. Tenemos que seguir hablando de la santidad en medio del mundo, en ese trabajo, en esa profesión. Tenemos que abrir los horizontes a las personas con las que nos codeamos. Tenemos que hablarle de la vida santa de San José María y de lo que él predicó incansablemente. Por eso, porque además, como decía, voy siguiendo mucho lo que decía don Álvaro, ¿verdad? La vida y la doctrina que Dios confió a nuestro Padre no son algo circunstancial o limitado por concretas coordenadas de espacio-tiempo. Por el contrario, el mensaje de la llamada universal a la santidad en el trabajo profesional ha de ser enseñado a todos los hombres hasta el final de los tiempos. ¿Es que estamos en el siglo XXI? Pues sí. ¿Es que la inteligencia artificial va a acabar con muchos puestos de trabajo para los hombres? Ya veremos. Pero me da igual. De luego la inteligencia artificial no se tiene que santificar con nada, porque no es humana, ni es hija de Dios. Pero los hombres sí, hombres y mujeres. Y añadía, nuestro fundador afirmaba que para santificarse no hace falta irse al desierto o vivir sobre una columna. Se necesita amor de Dios y visión sobrenatural en todas las cosas, también en las pequeñas de cada momento. Por eso aseguraba que se hayan abierto los caminos divinos de la tierra, porque cualquier trabajo realizado por amor de Dios, sin chapuzas, con perfección, puede ser instrumento y medio de santidad y de apostolado. Me acabo de acordar, porque en la comida hemos oído y hablando de cómo era el susodicho que se movió por medio mundo, Australia, Filipinas, España, volvió a su tierra natal de México y trabaja en el Liceo del Valle. Recuerdo que estaba yo en el Liceo del Valle, ampliaron, como es que los nuestros siempre se amplian aulas y aulas porque no cabe, pues ampliaron unas aulas nuevas, en la biblioteca y tal. Me dijeron, padre, ¿usted puede bendecirlo? Dije, claro que sí. Y además van a estar los obreros. Dije, fenomenal. Entonces les dije unas pequeñas palabras a los obreros y les dije, pues claro, vosotros en vuestro trabajo no tenéis que hacer chapuzas. Llevaba poco tiempo yo en México todavía. Entonces me miró el directivo del colegio que estaba conmigo y me dijo, padre, no entiende la palabra chapuza. Porque claro, no es una palabra que se utiliza en México. Entonces ya tuve que matizar y aclarar cosas. Y me dijo uno, dígale que no hay que hacer las cosas a lo mexicano. Y digo, ¿me voy a decir eso? Y dice, dígaselo, que es lo que van a entender. Digo, bueno, pues me han dicho que tengo que decir que no hay que hacer las cosas a lo mexicano. Todos ellos se rieron, claro, porque entendían que es lo mismo que decir hacer chapuza. Lo digo yo porque me lo enseñaron a mí ellos. Bueno, pues así no se puede santificar nada, claro. Señor, que sepamos también nosotros trabajar bien y buscar ese camino de santidad. Ser santos. Ser santos difundiendo a nuestro alrededor ese ambiente de alegría, de optimismo, de constancia, de perseverancia, de amor de Dios y a las almas. Mostrando a las personas que nos rodean, por una parte, la vida santa de su fundador y también lo que hemos aprendido de él. Por eso, pues, nosotros podemos también hablarles con el ejemplo. O alguien te pregunta, ¿y tú por qué estás siempre tan contento? ¿Y tú por qué siempre me acuerdo, cuando empecé, después de trabajar, terminar la carrera, empecé a trabajar en una empresa constructora, pero que tenía las oficinas, porque todavía estaba empezando, las oficinas en otra empresa. El gerente supernumerario, ya tiene que estar muy mayorcito si no ha fallecido, el gerente supernumerario pues
me iba enseñando cómo también yo estar en esa empresa consultora. Pero claro, estábamos también, yo estaba en las oficinas rodeado de otros trabajadores suyos. Y entonces, en cierta ocasión, dijo un contable, dijo, fulanito tiene que tener un problema. Entonces yo me quedé mirando y dije, ¿pero por qué dices eso? Dice, cuando va de una oficina a otra, suele ir silbando cuando tiene un problema gordo. Y es un empleado, se da cuenta. Se da cuenta de que el otro silbaba más, como manifestando, digamos, que no estaba triste, que no estaba enfadado, que no estaba preocupado, que no estaba agobiado. Bueno, pues es un modo muy gráfico de manifestar el espíritu del Opus Dei. Que procuremos que crezca el número de personas que rezan con fe y piedad la oración a San José María. Que podemos ayudarle a esas personas. Y podemos preguntarnos en la oración hoy, ¿cómo es mi correspondencia a esas mociones del Espíritu Santo que nuestro Padre pone en mi corazón? Trato a nuestro fundador con confianza. Acudo a su intercesión en todas mis necesidades espirituales y materiales. Estoy luchando de verdad, sin excusa de ningún tipo, por hacer carne de mi carne y vida de mi vida las enseñanzas que nos transmitió. Siento la necesidad de comunicar a otras muchas personas este espíritu que nuestro Padre nos ha dejado en herencia. Al final de cada jornada nos preguntaba don Álvaro, ¿considero si he hecho el Opus Dei siendo yo mismo Opus Dei? Pues acabamos la oración, como siempre, de la mano de Santa María. Con palabras de su fundador le pedimos, Dulce Madre, llévanos hasta la locura que haga a otros locos de nuestro Cristo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.